Hola, buenas noches, chicas, chicos. Espero que estén muy bien. Pues bueno, empezamos con el capítulo 12. Dice, el lenguaje nuclear de las relaciones de pareja. Tu distancia, tu dolor a tu abuelo, a tus heridas no curadas, es tu distancia a tu pareja. El mayor anhelo que tenemos muchos de nosotros es enamorarnos y tener una relación de pareja feliz. No obstante, debido al modo en que suele expresar inconscientemente el amor en las familias, nuestra manera de amar puede consistir en compartir la infelicidad de nuestros padres y abuelos o repetir sus pautas. En este capítulo vamos a estudiar las lealtades inconscientes y las dinámicas ocultas que limitan nuestra capacidad para tener relaciones de pareja satisfactoria. Nos preguntamos en una cosa, ¿estamos verdaderamente disponibles para un compañero o compañera? Por mucho éxito que tengamos en la vida, por maravillosas que sean nuestros dotes de comunicación, por muchos retiros para parejas a los que hayamos asistido o por muy bien que entendamos nuestras propias pautas de evitación de la intimidad, podemos llegar a distanciarnos de la persona a la que más queremos si seguimos enredados con nuestra historia familiar. En tal caso, repetimos inconscientemente las pautas familiares de carencias afectivas, desconfianza, ira, retraimiento, cerrazón. Ay, tengo que anotar esto porque no sé qué significa. Permítame, chicos, cerrazón. Ausencia o abandono. Y culpamos de nuestra infelicidad a nuestra pareja. Cuando el verdadero origen de esta infelicidad está dentro de nosotros, muchos de los problemas que aparecen en una relación de pareja no surgen de la pareja misma, procede de dinámicas que existían en nuestras familias desde mucho tiempo antes de que naciéramos nosotros siquiera. Por ejemplo, si una mujer murió al dar a luz a un hijo, la ola de las repercusiones pueden inundar de miedo e infelicidad inexplicadas a los descendientes de la familia. Es posible que las hijas y las nietas tengan miedo a casarse, pues con el matrimonio vienen los hijos. Y con los hijos puede venir la muerte. A primera vista, quizá digan que no les apetece casarse ni tener hijos. Tal vez afirman que no han encontrado al hombre ideal o que tienen demasiado trabajo para atender a una familia. Pero detrás de sus quejas, su lenguaje nuclear contaría una historia distinta. Sus frases nucleares en la que resuena la historia familiar podría decir algo así. Si me caso, pueden pasar cosas terribles. Podría morirme, mis hijos se quedarán sin mí, estarían solos. También puede quedar afectados los hijos y los nietos varones de la misma familia. Quizá teman comprometerse con una mujer, pues la sexualidad de ambos podría producir a la muerte de ella. Las frases nucleares de ellos serían algo así. Podría hacer daño a alguien y sería culpa mía. No me lo perdonaría jamás. Los miedos de este tipo acechan en un segundo plano de nuestras vidas e impulsan de manera inconsciente muchas de las conductas que manifestamos, de las decisiones que tomamos y que no tomamos. Una vez trabajé con un hombre llamado Seth, que se calificaba a sí mismo de servil y al que aterrorizaba la idea de hacer una cosa mal hecha que desilusionara a las personas más allegadas. Temía que si estaban desconectadas lo rechazarían y lo abandonarían. Tenía miedo a morir solo, apartado de todos, impulsado en secreto por este miedo, solía acceder a hacer lo que no quería y a decir lo que no pensaba. Solía decir que si cuando pensaba que no, y otras veces como reacción
a su rabia hacia las personas a las que intentaba agradar. Decía que no cuando quería decir sí. Vivía casi siempre una vida falsa y culpaba de su infelicidad a su esposa. Intentando huir de esta pauta, abandonó a su esposa, pero recreó la misma pauta con su pareja siguiente. Seth solo pudo encontrar la paz con una pareja cuando comprendió cómo se manifestaban sus miedos en sus relaciones personales. Dice Dan y Nancy. Dan y Nancy, ambos de 50 y tantos años, era una pareja de profesionales de éxito y parecía que lo tenían todo en la vida. Dan era director ejecutivo de una institución financiera importante y Nancy era administradora de un hospital. Ambos eran orgullosos. Sí, así es cierto. Dice, ambos eran orgullosos padres de 3 hijos con estudios universitarios a los que iba todo bien. Ahora que los hijos habían dejado el nido familiar, Dan y Nancy tenían que afrontar el hecho de que se habían empeñado sus ilusiones de disfrutar de un retiro dorado. Su matrimonio tenía problemas. Hace más de 6 años que no tenemos relaciones sexuales, explicaba Nancy. Vivimos como extraños. Dan había perdido el deseo sexual hacia Nancy años atrás, aunque no recordaba exactamente cuándo. Dan quería seguir casado con Nancy, pero ella no lo tenía claro a estas alturas. Ambos habían recurrido sin éxito a asesoramientos familiares de todo tipo, civiles y religiosos. Vamos a estudiar las dificultades de la relación de pareja de Dan y Nancy desde los planteamientos del lenguaje nuclear. El problema, la queja nuclear. Dice, oigamos el lenguaje nuclear de la queja de Nancy. Tengo la sensación de que yo no le intereso. Está distante gran parte del tiempo, no me presta la atención suficiente y rara vez me siento conectada a él. Siempre parece que le interesan más los hijos que yo. Oigamos ahora el lenguaje nuclear de Dan. Siempre está descontenta conmigo, me culpa de todo, quiere más de lo que le puedo dar yo. A primera vista, estas palabras son un ejemplo más de las quejas comunes que solemos ver en los matrimonios, pero examinadas con mayor atención. Las palabras de ambos constituían un mapa que no conducía hacia una fuente de descontento que no se había observado. El mapa de Dan y Nancy conducía a lo que estaba pendiente de resolver en los sistemas familiares de ambos. Para descubrir el mapa del lenguaje nuclear de un problema de pareja, recurrimos de nuevo a las 4 herramientas y hacemos 4 preguntas. A continuación, escucharemos con atención lo que se desvela. Las preguntas. Número 1. La queja nuclear. ¿Cuál es tu mayor queja respecto de tu pareja? Dice, esta pregunta es el punto de partida. La información que proporciona suele estar relacionada con las cuestiones no resueltas que tenemos con alguno de nuestros progenitores o con ambos. Proyectamos estas cuestiones no resueltas sobre nuestra pareja, ya seamos varón o mujer. Parece que podemos aplicar una regla general. Lo que sentimos que no recibimos de nuestra madre, lo que queda por resolver de nuestra relación con ella, suele preparar el terreno para lo que vivimos con nuestra pareja. Si hemos sentido que nuestra madre era distante, así hemos rechazado su amor, también será probable que nos distanciemos del amor de nuestra pareja. Número 2. Los descriptores nucleares. ¿Con qué objetivos y frases describirías a tu madre y a tu padre? Con esta pregunta estamos buscando las lealtades inconscientes y los modos en que nos hemos distanciado de nuestros padres. Cuando redactamos una lista de adjetivos y de frases con las que describimos a nuestros padres, accedemos al núcleo de nuestros sentimientos más profundos. Ahí podemos encontrar resentimientos y acusaciones
que muchos seguimos albergando hacia nuestros padres. Cuando proyectamos nuestras inquietudes internas sobre nuestra pareja, estamos accediendo a ese mismo depósito inconsciente de experiencias de la infancia. Los descriptores nucleares nos brotan a muchos de nosotros de imágenes de la infancia en la que nos sentimos despojados o insatisfechos. Podemos tener la sensación de que los padres no nos dieron lo suficiente o de que no nos querían como debían. Cuando portamos imágenes como estas, en las que culpamos a nuestros padres del descontento que sentimos, es raro que nos vaya bien en nuestras relaciones de pareja. Vemos a nuestra pareja a través de una lente antigua y distorsionada, esperando desde el principio que nos privara de amor que necesitábamos. Número 3, la frase nuclear. ¿Cuál es el peor de tus miedos? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Como vimos en el capítulo 8, de la respuesta de esta pregunta se deduce nuestra frase nuclear. El miedo nuclear que nos resuena desde un trauma de nuestra infancia o de nuestra historia familiar que está sin resolver, seguramente sabrás ya a estas alturas cuál es tu frase nuclear. Dice, ¿qué efecto puede tener tu frase nuclear en el sentido, en el sentido de limitar tu relación de pareja? Repito, lo que pasa es que me mandó un mensaje mi hermana y se me fue. Dice, ¿qué efecto puede tener tu frase nuclear en el sentido de limitar tu relación de pareja? ¿Cómo puede afectar a tu capacidad para comprometerte con un compañero sentimental? ¿Eres capaz de mantener la vulnerabilidad cuando están juntos? ¿O te cierras por miedo a hacerte daño? Número 4, el trauma nuclear. Dice, ¿qué hechos trágicos sucedieron en tu historia familiar? Como hemos visto en capítulos anteriores, esta pregunta nos amplía el encuadre con el que vemos nuestro sistema familiar y nos permite identificar las pautas transgeneracionales que afectan a nuestras relaciones de pareja. Es frecuente que los problemas de una pareja procedan de las historias familiares de sus miembros. En muchos casos, los disgustos conyugales y los conflictos de pareja se pueden remontar a lo largo de varias generaciones en el genograma familiar. Tras formular cada una de estas preguntas, atendemos a las palabras dramáticas y con carga emocional que surgen. Los traumas familiares suelen aparecer expresados en nuestro lenguaje verbal, donde nos aportan palabras claves y pistas significativas que nos guían hasta el origen de dichos traumas. Ahora que conocemos la estructura, vamos a escuchar una parte del lenguaje nuclear de Dan y Nancy a los pocos momentos de iniciar la sesión de trabajo conmigo. Los dos se habían enzarzado en un bombardeo mutuo de acusaciones. Después llegó el momento de oír las descripciones que hacían de sus padres. Adjetivos y frases. Los descriptores nucleares. Nancy, sin ser conscientes de ello, describía a su madre en términos similares a los que empleaba para describir a Dan. Mi madre era distante emocionalmente. Yo no me sentí conectada con ella nunca. Jamás podía acudir a ella cuando necesitaba algo. Cuando yo lo intentaba, ella no sabía cuidar de mí. Parecía ser que las cuestiones no resueltas de Nancy con su madre recalaban de lleno sobre Dan. La relación no resuelta de Nancy con su madre no era el único factor que afectaba el vínculo de aquella con Dan. Todas las mujeres de la familia de Nancy estaban descontentas con sus maridos. Mi madre estuvo siempre insatisfecha con mi padre. Decía Nancy, esta pauta se remontaba también a la generación anterior. La abuela de Nancy llamaba a su marido, el abuelo, ese alcohólico hijo de perra e inútil. ¡Ah, caray! Imagínate el impacto que tendrían estos apelativos sobre la madre de Nancy.
Aquí me voy a detener un poquito, chicas. Yo creo que sí es muy importante que cuides la forma en cómo le hablas a tu pareja, así sea que no te caiga. Fíjate muy bien cómo le habla y menos delante de tus hijos. Yo creo que eso no está bien, que un hijo tenga que ver esos insultos, tanto de hombres hacia la mujer como la mujer hacia el hombre. Dice, esta se había criado en solidaridad con la abuela y no había tenido muchas oportunidades de ser feliz con su marido. El padre de Nancy, como iba a tener más que a su madre, aún hubiera estado satisfecha con el padre de Nancy, ¿cómo iba a comunicar esa felicidad a su madre cuando la abuela había sufrido tanto con el abuelo? En vez de ello, había llevado adelante la pauta inconscientemente tratando al padre de Nancy con intolerancia. Dan, por su parte, decía que su madre era muy depresiva y muy nerviosa. Cuando era pequeño sentía que debía cuidar de ella. Ella necesitaba mucho de mí, necesitaba demasiado de mí, dijo Dan. Se miró las manos que tenía unidas en el regazo y añadió, mi padre siempre estaba trabajando. Yo sentía que tenía que dar a mi madre la atención que él no podía darle. Dan explicó también que su madre había estado ingresada a veces con ataques de depresión aguda. En vista de la historia familiar quedaban claras las causas de las dificultades de su madre. La abuela de Dan había muerto de tuberculosis cuando su hija, la madre de Dan, tenía solo 10 años. La hija había quedado devastada por la pérdida. Hubo una nueva pérdida cuando murió el hermano menor de Dan, siendo recién nacido. Entonces la madre de Dan pasó 6 meses ingresada y recibió tratamientos de terapia electroconvulsiva, electrochoques, ay pobre. Por entonces Dan tenía 10 años. Para agravar las cosas todavía más, Dan también se sentía distanciado de su padre. Dijo que su padre era débil e incompetente. Mi padre no fue capaz de ser hombre para con mi madre. Dan contó que su padre, inmigrante ucraniano y trabajador no calificado, pertenecía a una clase social inferior a la de la madre de Dan. Nunca estuvo a la altura de los hombres de la familia de la madre de ella, que eran profesionales y tenían estudios. Dan había cortado su conexión con su padre por sus juicios de valor. Cuando el hombre rechaza a su padre, se distancia sin saberlo de la fuente de la masculinidad. El hombre que admira a su padre y lo respeta suele sentirse cómodo con la fuerza masculina y es más probable que emule los rasgos de su padre. En el entorno de la relación de pareja, esto puede traducirse en sentirse cómodo con el compromiso, la responsabilidad y la estabilidad. Lo mismo sucede con las mujeres. La mujer que ama a su madre y la respeta suele sentirse cómoda con su feminidad y tiene más probabilidades de manifestar en su relación de pareja los rasgos que admira de su madre. Dan también se había distanciado de su padre por otro motivo. Había adoptado el papel de confidente de su madre y sin saberlo había invadido un terreno que pertenecía a su padre. Aunque Dan no había elegido aquella situación de manera consciente. Tenía la sensación de que le correspondía la tarea de cuidar a su madre, cosa común en muchos chicos que notan la necesidad de su madre. Dice, él sentía cómo se alegraba su madre cuando él la cuidaba y por otra parte, cómo se cerraba cuando estaba presente su padre. Dan, al verse preferido por su madre, aprendió a sentirse superior a su padre. Dan llegó a adoptar incluso los sentimientos de desaprobación de su madre hacia su padre. Al rechazar a su padre, Dan no solo se desconectaba de su propia fuerza masculina, sino que preparaba inconscientemente el terreno para producir más tarde una dinámica similar en su matrimonio con Nancy. Dan se convirtió en un marido débil
e incompetente como su padre. Nancy tampoco había sido capaz de asimilar la fuerza femenina de su madre. En algún momento de su infancia había tomado la decisión de dejar de recurrir al apoyo de su madre. Cuando Nancy abandonó por fin el hogar de la infancia, llevaba consigo la sensación de que no había recibido lo suficiente y culpaba a su madre de no haberle proporcionado la atención que ella ansiaba. Aquella flecha de descontento apuntaría más adelante a Dan. Nancy consideraba que Dan tampoco había sido capaz de darle el apoyo que ella necesitaba. Mientras que Dan y Nancy criaban a sus hijos, podían olvidar lo demás atendiendo a las necesidades de la familia, pero ahora que los hijos ya no estaban, quedaba claramente visible la dinámica subyacente. Dan y Nancy apenas aguantaban juntos. Dan se calificaba a sí mismo de muerto sexualmente. Para con Nancy, he perdido todo el interés por el sexo, decía. En cuanto se puso a explorar su relación temprana con su madre, entendió el porqué. Dar a su madre la atención y el consuelo que necesitaba no era tarea propia de un hijo, era la responsabilidad excesiva. Jamás habría podido darle lo que necesitaba, ni haberle quitado de encima todo su dolor. Por el contrario, se sentía inundado por el amor de su madre. Las necesidades de ella lo habían abrumado. Cuando Dan se quejaba de que Nancy quería demasiado de él, en realidad no se estaba refiriendo a Nancy, estaba hablando inconscientemente de las necesidades no cubiertas de su madre. Dan había confundido su intimidad con Nancy con la intimidad enmarañada que había vivido de niño. Se sentía hasta los deseos y necesidades más naturales de Nancy. Para protegerse de lo que percibía como unas exigencias abrumadoras, Dan se había cerrado ante Nancy, diciendo no a las peticiones de esta, aunque en realidad quería decir sí. Los problemas de Dan y de Nancy se entrelazaban entre sí de manera sincrónica. Dice, era como si el destino los hubiera unido a los dos para que se curaran con su matrimonio. Es frecuente que las personas elijan a parejas que les reactivan las heridas. Así pueden contar con la oportunidad de ver, reconocer y sanar las partes dolorosas y reactivas de sí mismos. La pareja elegida refleja como un espejo perfecto lo que está en el núcleo de su compañero sin que éste lo reconozca ni lo resuelva. Dice, ¿quién mejor que Dan para aportar a Nancy el amor emocionalmente distante que ésta necesitaba para implementar sus cuestiones pendientes con su madre? ¿Y quién mejor que Nancy para aliviar a Dan las carencias insaciables que había vivido de niño, para ayudarle a curar las heridas que tenía con su madre? El peor de los miedos, la frase nuclear. Dan dijo, el peor miedo que tenía en la vida era el de perder a Nancy. Mi peor pesadilla sería perder a la persona que más quiero. Temo que Nancy se muera o que me deje y tener que vivir sin ella. Los ecos de esta frase nuclear se habían sentido dolorosamente en la generación anterior, cuando la madre de Dan había perdido a su vez a su madre cuando tenía 10 años. La madre de Dan había reproducido aquella experiencia de perder a la persona que más quería. Con la muerte de su hijo recién nacido, aquellas pérdidas se reflejaban más tarde en el mayor de los miedos de Dan, aunque era Dan quien portaba aquel miedo. En realidad había sido su madre quien había tenido que vivir sin las personas a las que más quería. Dan reconoció enseguida que su frase nuclear había surgido de su madre. La pauta había proseguido en la generación siguiente. Cuando Dan tenía 10 años, la misma edad que tenía su madre, cuando
cuando murió la abuela. Había perdido a su madre, a la persona que más quería. Dice, durante 6 semanas, cuando la ingresaron por lo que los médicos habían llamado una crisis nerviosa, Dan también recordaba en fechas aún más tempranas ocasiones en que su madre caía de la depresión y dejaba de prestarle atención. En aquellas ocasiones se sentía solo y abandonado. También podía hacerse remontar a una época anterior la frase nuclear de Nancy: me quedaré atrapada en un matrimonio horrible y me sentiré sola. Estaba claro que aquella frase pertenecía a la abuela de Nancy, casada con el abuelo alcohólico, al que se culpaba prácticamente de todos los males de la familia. Si hubiésemos podido remontar una generación más, quizá habríamos visto a la abuela de Nancy había tenido a su vez una relación difícil con su madre, o que la bisabuela reproducía una pauta similar de sentirse atrapada en un mal matrimonio con su marido. Por desgracia, se había perdido para la historia toda información más allá de los abuelos, pero lo más probable es que en cada generación nos encontrábamos con una niña desconectada de su madre o criada por unos padres que estaban desconectados entre sí. Cuando Nancy hubo comprendido esto, pudo elegir entre seguir repitiendo la pauta de Dan o reprocharse la oportunidad de curarla. Nancy estaba dispuesta para la curación. La historia familiar, el trauma nuclear. A nivel del sistema familiar, Dan repetía la experiencia de su padre, compartiendo la sensación de castración. Repito. A nivel del sistema familiar, repetía la experiencia de su padre, compartiendo la sensación de castración de su matrimonio. Nancy repetía la experiencia de su madre y de su abuela, sintiéndose insatisfecha con su marido. Vamos a ver los siguientes familiares de ambos. Aquí viene como unas imágenes del sistema familiar de Dan y de Nancy, de 3 generaciones. Dice, el cuadro general. Tal como nos ilustran las historias familiares de Dan y Nancy, los conflictos de nuestras relaciones de pareja se suelen haber puesto en marcha desde mucho antes que hayamos conocido siquiera nuestra pareja. Nancy pudo ver que la fuente de su sensación de no recibir lo suficiente no era de Dan. Aquella sensación había surgido mucho antes con su madre. Del mismo modo, Dan fue capaz de ver que Nancy no era el origen de su sensación de que una mujer le pedía demasiado. También aquella sensación había surgido mucho antes con la madre de él. Nancy comprendió también que cualquier hombre que se casara con una mujer de su familia no se sentiría apreciado. De hecho, Dan había tenido que cargar con 3 generaciones de insatisfacción conyugal en la familia de Nancy. Cuando ambos hubieron reconocido que cada uno había traído a la relación sus respectivas cuestiones no resueltas, se rompió la maldición y empezó a disolver la nube de las culpas, las proyecciones y las acusaciones que antes se dirigían el uno al otro. Las entendían ahora con el contexto más amplio de sus historias familiares. Cuando salió a la luz el cuadro general, empezó a disolverse la ilusión de que el responsable del descontento de cada uno de los miembros de la pareja era el otro. Casi de inmediato, los dos pudieron verse mutuamente bajo una nueva luz. Dan y Nancy pudieron redescubrir los sentimientos tiernos que los había unido en un primer momento. No solo empezaron a manifestarse más bondad y generosidad el uno por el otro, sino que volvieron a hacer el amor. Dice, ampliar la nueva imagen. A Nancy se le había empezado a dilatar la solidaridad.
hacia su madre. Cuando Nancy era niña, su madre había sido la cuidadora emocional de la abuela de Nancy, que estaba a disgusto en su matrimonio. La madre de Nancy no se había consentido a sí misma tener más de lo que había tenido la abuela y había perdido el ciclo de un matrimonio infeliz. En los primeros recuerdos de Nancy, su madre parecía distante y hepática. De pequeña, Nancy había sentido rechazo por ella. No obstante, cuando hubo asimilado el cuadro general de la historia de la familia, pudo ver a su madre con ojos nuevos. Sintió que su madre, a pesar de su distanciamiento, había seguido dándole todo lo que podía. Cuando Nancy lo hubo entendido así, pudo ablandarse, fue capaz de trascender la antigua imagen interior según la cual le habían despojado de la maternidad. Aquí me quedo, chicas, porque ya queda muy poquito. Miren, el libro queda bien poquito y lo quiero terminar en esta semana para la próxima semana empezar con uno nuevo. ¿Con qué me quedo, chicas? Híjole, de verdad que estuvo muy, muy bueno. Este medio capítulo que hice. Yo me quedo, chicas, y estaba pensando, ¿sí? ¿Cuántas veces nuestras abuelas, ya no digo nuestras madres, cuántas veces nuestras abuelas le dieron el poder a un hijo? ¿Sí? Yo me acuerdo que en mi familia, mi abuelita, nunca se llevó bien con mi abuelito, jamás de los jamases, ¿sí? Fue muy triste, la verdad, fue muy triste esa relación de los dos, porque ni siquiera muertos se quedaron en el mismo lugar, quedaron separados, tristemente. Pero bueno, a lo que voy es esto, mi abuelita siempre, yo desde que tengo uso de razón, chicas, mi abuelita siempre le dio ese poder a su hijo de en medio, ¿sí? Ni siquiera al mayor, al de en medio. Y él se sentía amo y señor, ¿sí? Tristemente, yo creo que no debió, en primera, mi abuelita haberle dado el poder a él porque a él no le correspondía, era un hijo. Y mi tío no debió haber aceptado ese compromiso, porque él parecía el papá de la familia, ¿sí? Inclusive cuando mi madre en algún momento quiso divorciarse de mi papá, hace muchos años, chicas, mi tío le leyó la carta, ¿sí? No quiero que subas y bajes del carro, que ¿sí? Y mi mamá se puso muy mal, dijo, no, ¿para qué me vengo para acá? Si me van a tratar peor, mejor me quedo donde estoy, ¿sí? A lo que voy es esto, imagínense todo lo que traemos, ¿sí? Ya lo había comentado aquí, ya en otros videos anteriores, todo lo que traemos arrastrando de nuestra propia familia, ¿sí? Y no me imagino, chicas, digo, me gustaría platicarlo y decirlo abiertamente, pero pues Facebook me podría amonestar, pero ¿cuántas veces no ha pasado que un papá o una mamá tienen con un hijo? Difícil, feo, ¿sí? Y cuando pase eso, imagínense, híjole, no, de verdad, qué feo, a un hijo, ¿sí? Imagínense qué feo, todo lo que le dejan, esa carga al hijo, a la hija, ¿sí? Ay, no, de verdad qué feo y qué triste cuando los papás no son conscientes del daño que le hacen a sus hijos. Sí, cuando es algo que normalizamos que no está bien, pero ¿cuántas veces no vimos un papá alcohólico? ¿Sí? Y lo veías tú como hija chica, se te hacía normal ver a un papá alcohólico, tomado, tirado, golpeando a tu mamá. Naces con esa normalidad y no es normal, ¿sí? Pero lamentablemente crecimos muchos así, creyendo que eso era normal. Ahora sabes que no, ¿sí? Pero imagínate, o sea, volvemos a lo mismo, chicas. ¿Cuántas veces no culpamos a nuestra madre, a nuestro padre? Y no nos ponemos a pensar todo lo que ellos traen con los abuelos con los bisabuelos, y así sucesivamente, ¿sí? Definitivamente, pues no se puede curar ¿qué más quisiéramos que nuestras madres, nuestras abuelas, si es que tenemos, yo ya no tengo, pero cómo nos hubiera encantado que ellos hubieran sanado esa parte,
Lamentablemente muchos, la mayoría ya están muertos, pero nosotros no. Gracias a Dios seguimos vivos y tenemos que cambiar, tenemos que sanar, ¿sí? Porque definitivamente vuelvo a lo mismo, cargar con eso, no, la verdad no es justo. Y más, chicas, si ustedes tienen hijos, de verdad no es justo. Tienen que trabajar por ellos. Yo creo que sus hijos, tus hijas, merecen la mejor versión de ti misma, una versión sana, una versión bonita, donde tú como mujer, tú como papá, te quieres, te valoras, ¿sí? Respetas a tu pareja. Si vas a discutir, que no delante de tus hijos, no groserías, porque, perdón, pero la educación viene de casa, ¿sí? Anteriormente en las escuelas, nuestros maestros eran nuestros segundos padres. Yo alcancé todavía ese tiempo, ¿sí? Que mis maestros eran mis segundos padres, ahora ya no, ¿sí? Lamentablemente ya no. Así que sana, cuídate, trátate, quiérete, valórate, seas mujer, seas hombre, no importa, ¿sí? Eres un ser humano y mereces ser feliz, mereces sanar, no puedes cargar con todo eso. Imagínate todo lo que, pongamos que es verdad todo lo que dice el libro, ¿sí? Imagínate todo lo que traemos arrastrando y todavía tú le metes más con tu pareja, en tu trabajo, tus traumas, ay no. No, y todavía recalas con tus hijos. No se vale, chicos, de verdad. Si tienen hijos, quiéranlos, ámenlos, respétenlos. Ellos vinieron por una razón muy bonita, ¿sí? Que fue el amor. Así con ese amor, respétenlos, cuídenlos. De verdad, hagan que ellos crezcan de una mejor manera y que sean personas sanas. ¿Sale? Les agradezco mucho que me hayan acompañado, espero les haya gustado. Nos vemos el día de mañana y el viernes voy a poner 2 libros muy buenos, chicas. Chicos, ya ojalá me den opinión de cuál empiezo el lunes, ¿sale? Nos vemos mañana, que pasen bonita noche, bendiciones. ¡Mua! Adiós.